La mañana amaneció con ese olor metálico que solo tienen los días en los que el fútbol deja de ser un juego y se convierte en un campo minado. No fue un gol, ni una lesión, ni siquiera una derrota dolorosa lo que agitó los cimientos del Real Madrid, sino una decisión de despacho que encendió una mecha demasiado larga como para apagarse con un comunicado frío. La destitución de Xabi Alonso cayó como un trueno seco y, apenas unas horas después, el murmullo se transformó en grito. Kylian Mbappé, la joya más brillante del proyecto, no estaba dispuesto a mirar hacia otro lado. El mensaje que comenzó a circular, primero en pasillos y luego en portadas, era tan simple como inquietante. Si Xavi se iba, él podía irse detrás. Para entender por qué esa frase tiene el peso de una amenaza y no de un berrinche, hay que retroceder unos pasos y mirar el tablero completo. El Real Madrid no es un club, es un ecosistema donde cada movimiento tiene consecuencias en cadena. Florentino Pérez lo sabe mejor que nadie. Ha sobrevivido a crisis deportivas, económicas y políticas, ha levantado y desmontado proyectos con la frialdad de un ingeniero y siempre defendido que el club está por encima de cualquier nombre. Ese mantra, repetido durante décadas, ha funcionado hasta que los nombres empezaron a pesar más que nunca. Mbappé no es un fichaje más. Es el símbolo de una era, la cara de un futuro que se vendió como inevitable y que se construyó a base de paciencia, millones y una narrativa casi épica. Cuando finalmente llegó al Bernabéu, no lo hizo solo con goles en la mochila. Llegó con expectativas, con una idea clara de cómo debía jugar el equipo y, sobre todo, con la promesa implícita de que el proyecto giraría en torno a su figura. En ese contexto, la figura de Xabi Alonso no era decorativa. Era el arquitecto del estilo, el entrenador que había conseguido traducir el talento en orden, la velocidad en control, el vértigo en inteligencia táctica. Para Mbappé, Xavi no era solo un técnico, era el garante de que su fútbol tendría sentido, de que sus carreras no acabarían en callejones sin salida y de que su liderazgo se expresaría dentro de un sistema que lo potenciara. La destitución de Xavi, por tanto, no fue interpretada como un simple cambio de entrenador. Fue leída como una señal, como un giro brusco en la dirección del proyecto. Y cuando un jugador del calibre de Mbappé percibe que el suelo bajo sus pies se mueve, no se limita a ajustar el equilibrio. Levanta la voz, no porque sea caprichoso, sino porque sabe que su voz pesa. Pesa en lo deportivo, pesa en lo mediático y pesa en lo económico. En el Madrid, donde cada euro se cuenta pero cada relato se amplifica, ese peso puede inclinar decisiones. Florentino, por su parte, no es ajeno a este tipo de pulsos. Ha lidiado con estrellas que quisieron más poder, con entrenadores que reclamaron autonomía y con aficiones que exigieron explicaciones. Su filosofía siempre ha sido clara: nadie es imprescindible. Pero esa frase, tan elegante en teoría, se vuelve incómoda cuando el mercado mira, cuando los patrocinadores preguntan y cuando el vestuario escucha. Porque el vestuario, ese territorio invisible, es donde se decide si un proyecto vive o se desangra lentamente. Y allí, según se comenta en voz baja, la destitución de Xavi no cayó bien. Mbappé no habló en público. No hizo falta. En el fútbol moderno, las palabras más efectivas son las que no se pronuncian ante un micrófono. Bastó con que su entorno dejara caer que el jugador estaba profundamente decepcionado, que se sentía traicionado por una decisión que no entendía y que esperaba explicaciones. En un club normal, eso sería un gesto más. En el Real Madrid, con Mbappé como protagonista, es un terremoto de magnitud considerable. Porque cuando el mejor jugador del equipo cuestiona la hoja de ruta, todo se revisa. La relación entre Mbappé y Xabi Alonso se había construido con una naturalidad sorprendente. Desde los primeros entrenamientos, el técnico había sabido leer al francés, entender cuándo apretarlo y cuándo soltarlo, cuándo exigirle sacrificio defensivo y cuándo darle libertad total. Esa sintonía se tradujo en números, pero también en sensaciones. El equipo jugaba mejor, Mbappé parecía más cómodo y el Bernabéu, siempre exigente, empezaba a reconocer una identidad clara. Romper eso de un día para otro no solo es arriesgado, es casi temerario. La versión oficial habló de discrepancias internas, de resultados que no alcanzaban las expectativas y de la necesidad de un nuevo impulso. El lenguaje habitual en estos casos, pulido hasta la neutralidad. Pero el fútbol rara vez se explica solo con comunicados. Detrás, se filtraron tensiones en la directiva, debates sobre el control del vestuario y dudas sobre la capacidad de Xavi para gestionar egos en un entorno de máxima presión. Argumentos que, justos o no, chocaban frontalmente con la percepción de Mbappé, que veía en Xavi a un aliado, no a un problema. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante.
Porque no se trata solo de si Mbappé amenaza con irse, sino de qué significa esa amenaza. No es un portazo inmediato, no es un chantaje explícito. Es una advertencia elegante, casi silenciosa, pero cargada de intención. Es decirle al presidente que el proyecto, tal y como está planteado ahora, ya no le convence. Y cuando un jugador de su nivel deja de creer, el riesgo no es solo perderlo a él, sino contagiar esa duda al resto. Florentino se enfrenta así a un dilema clásico, pero con variables nuevas. Mantener su autoridad y demostrar que el club no se doblega ante nadie, o recalibrar la decisión para evitar una fuga que tendría consecuencias devastadoras. Porque la salida de Mbappé no sería solo deportiva. Sería un golpe de imagen, un mensaje al mercado de que ni siquiera el Real Madrid es capaz de retener a su gran estrella cuando las cosas se tuercen. Y eso, para un club que ha construido su leyenda sobre la idea de atraer a los mejores, es una grieta peligrosa. Mientras tanto, la afición observa con una mezcla de incredulidad y cansancio. Muchos no entienden cómo se ha llegado a este punto tan rápido. Otros defienden la postura de Mbappé, convencidos de que el francés ve algo que desde fuera no se percibe. Y algunos, fieles a la filosofía del club, recuerdan que el Madrid ha sobrevivido a salidas incluso más dolorosas. La historia les da la razón, pero el presente es un animal distinto. El fútbol de hoy no se mueve solo por trofeos, sino por narrativas, por marcas personales y por proyectos que prometen estabilidad. Si ya estás flipando con cómo una decisión puede poner en jaque a todo un gigante, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación no suele contarse con tanto detalle. Y es que el futuro inmediato del Real Madrid depende de movimientos que no siempre se ven en el campo. Depende de reuniones discretas, de llamadas nocturnas y de equilibrios delicados entre orgullo y pragmatismo. Mbappé, consciente de su posición, no tiene prisa. Sabe que el tiempo juega a su favor. Cada día que pasa sin una señal clara de rumbo refuerza su argumento. No se trata de imponer un entrenador concreto, sino de sentirse escuchado. En clubes como Madrid, escuchar a las estrellas no es sinónimo de obedecerlas, sino de integrarlas en una visión común. El problema surge cuando esa integración falla y la estrella empieza a sentirse un elemento decorativo en decisiones clave. Xabi Alonso, por su parte, guarda silencio. Un silencio que dice más que cualquier declaración. Su salida abrupta lo coloca en una posición incómoda, pero también refuerza su imagen de técnico serio, centrado y respetado por sus jugadores. Que Mbappé salga en su defensa, aunque sea de forma indirecta, no hace sino aumentar su prestigio. Y en el fútbol, el prestigio es una moneda que circula rápido. Otros clubes toman nota, otros proyectos se interesan y el nombre de Xavi sigue creciendo, incluso fuera del Bernabéu. La pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Mbappé? Amenazar con irse es una cosa, hacerlo es otra muy distinta. Su contrato, su adaptación a la ciudad, su relación con la afición y su ambición de triunfar en el club más exigente del mundo pesan en la balanza. Pero también pesa su deseo de sentirse parte de algo coherente. Un jugador así no se mueve solo por dinero o trofeos, se mueve por legado. Y el legado, para él, pasa por un proyecto que respire fútbol moderno, no por parches improvisados. Florentino, astuto como pocos, sabe que el pulso no se gana con gestos grandilocuentes. Lo gana quien logra que la otra parte crea que ha sido escuchada sin perder el control. Las próximas semanas serán clave, no solo por el nombramiento de un nuevo entrenador, sino por cómo se comunique ese cambio. El mensaje hacia Mbappé debe ser claro. El proyecto sigue teniendo sentido, incluso sin Xavi. En un giro que pocos descartan del todo, encontrar una fórmula que permita recomponer puentes que hoy parecen rotos. Dale al botón de suscribirte, porque este tipo de batallas silenciosas, donde no hay balones pero ciegos, son las que definen la historia de los grandes clubes. Y entenderlas es casi tan apasionante como un clásico en el último minuto. El desenlace todavía está por escribirse, pero el final no será tibio. O el Real Madrid logra reconducir la situación y reafirmar su proyecto con Mbappé como estandarte, o se enfrenta a una de las decisiones más delicadas de su historia reciente. Perder a un jugador se supera. Perder la sensación de rumbo es mucho más complicado. Y en este juego de poder, donde cada gesto se analiza al milímetro, la amenaza de Mbappé no es un capricho. Es una señal de alarma. Una de esas que, si se ignoran, no suenan dos veces. Porque al final, el fútbol no perdona la soberbia ni la improvisación. Perdona el error honesto, la reconstrucción paciente y la autocrítica a tiempo. Florentino lo sabe. Mbappé lo sabe. Y el madridismo, aunque a veces lo olvide,
también lo sabe. El próximo movimiento definirá no solo una temporada, sino una era. Y cuando se apague el ruido, cuando las luces del despacho se queden encendidas hasta tarde, alguien tendrá que decidir si el orgullo pesa más que el futuro. Esa decisión, silenciosa pero trascendental, es la que ahora mismo mantiene al Real Madrid al borde de una historia que puede ser gloriosa o profundamente incómoda. Y eso, en un club acostumbrado a escribir finales épicos, es quizá lo más peligroso de todo. Esa incomodidad no nace de la derrota ni del ruido externo, sino de una grieta interna que no se ve en las imágenes oficiales. En los pasillos del club, donde las conversaciones bajan de volumen cuando alguien se acerca, se percibe una tensión distinta a otras crisis. No es pánico, porque el Real Madrid no conoce el pánico. Es algo más sutil y más peligroso, la sensación de que esta vez el problema no se arregla solo con paciencia o con un fichaje estrella. Aquí lo que está en juego es la coherencia del relato, esa historia que el club se cuenta a sí mismo para seguir avanzando sin mirar atrás. Mbappé no necesita golpear la mesa. Su sola postura, su gesto contenido, ya es una forma de presión. No ha exigido públicamente la vuelta de Xabi Alonso ni ha lanzado ultimátums con fecha de caducidad, pero su descontento ha sido lo suficientemente claro como para obligar a todos a posicionarse. Y en un club donde posicionarse siempre tiene consecuencias, ese detalle importa más de lo que parece. Hay directivos que entienden su postura, otros que la ven como una intromisión peligrosa, y algunos que simplemente prefieren no opinar en voz alta para no quedar retratados cuando llegue la resolución. El vestuario, mientras tanto, vive en una especie de pausa incómoda. Los jugadores entrenan, compiten y cumplen con sus rutinas, pero saben que algo se ha roto. La figura del entrenador no es solo la del que decide alineaciones, es el eje emocional del grupo. Cuando ese eje desaparece de forma abrupta, se genera un vacío que nadie quiere llenar por miedo a equivocarse. En ese silencio, Mbappé destaca aún más. No porque quiera liderar una rebelión, sino porque su presencia amplifica cualquier gesto. Si él está serio, el ambiente se vuelve denso. Si él duda, la duda se contagia. Florentino Pérez observa todo con la calma de quien ha visto demasiadas tormentas como para dejarse llevar por la primera ráfaga. Pero incluso para alguien con su experiencia, este escenario tiene matices nuevos. El fútbol ha cambiado, y el poder de los jugadores ya no se limita al campo. Mbappé representa una generación que entiende el club como un proyecto compartido, no como una pirámide rígida. Ignorar esa visión no es imposible, pero se ha arriesgado. Especialmente cuando el jugador en cuestión es el rostro visible del futuro que se prometió a la afición. La destitución de Xabi Alonso, además, ha dejado preguntas sin responder. No tanto sobre el qué, sino sobre el cómo. La forma en que se ejecutó la decisión, la rapidez, la falta de una transición clara, todo eso ha alimentado la sensación de improvisación. Y el Real Madrid, aunque ha sabido reinventarse muchas veces, siempre ha presumido de control. Perder esa imagen es casi tan grave como perder partidos. Mbappé, obsesionado con la excelencia, percibe esa fisura como una amenaza directa a sus objetivos personales y colectivos. Hay quienes interpretan su postura como un pulso de poder, pero esa lectura se queda corta. No estamos ante un jugador reclamando privilegios individuales, sino ante alguien que exige un marco estable para rendir al máximo. La diferencia es sutil, pero fundamental. En el fútbol de élite, la estabilidad no es un lujo, es una condición básica. Sin ella, el talento se diluye, los planes se vuelven reactivos y las temporadas se convierten en una sucesión de parches. Mbappé no quiere ser parte de eso, y no tiene reparos en dejarlo claro. El nombre del próximo entrenador, aún no anunciado, flota como una incógnita cargada de expectativas. Cualquier elección será interpretada como un mensaje. Si se opta por un perfil continuista, se leerá como un intento de calmar las aguas. Si se elige a alguien con una visión radicalmente distinta, muchos lo verán como una ruptura definitiva con la idea que Xavi había empezado a construir. Mbappé, atento a cada filtración, sabe que esa decisión marcará su percepción del proyecto más que cualquier discurso tranquilizador. En este contexto, la amenaza de marcharse no es una huida, sino una forma de recordarle al club que las decisiones tienen consecuencias humanas, no solo deportivas. El Real Madrid puede sobrevivir sin Mbappé, nadie lo duda. Pero la pregunta incómoda es si puede hacerlo sin cuestionar todo lo que ha construido alrededor de su figura. Porque cuando inviertes tanto en una idea, renunciar a ella no es solo cambiar de rumbo, es admitir que el plan tenía grietas desde el principio. Si te interesa entender cómo funcionan estos equilibrios invisibles que deciden el destino de los grandes clubes, ya sabes qué hacer.
Suscríbete, porque estas historias no se explican solas y rara vez se cuentan completas. Aquí no hay buenos absolutos ni villanos evidentes. Hay decisiones, intereses y egos que chocan en un espacio reducido. La figura de Florentino, en este punto, se vuelve casi simbólica. Representa una era de control férreo, de visión a largo plazo y de confianza en su propio criterio. Mbappé, en cambio, encarna la urgencia del presente, la necesidad de que ese criterio dialogue con la realidad del vestuario. No es un enfrentamiento personal, aunque desde fuera pueda parecerlo. Es un choque de tiempos, de formas de entender el liderazgo en un deporte que ya no es el mismo que hace 20 años. Nada se ha resuelto aún, y esa falta de resoluciones, paradójicamente, lo que más pesa. El club sigue funcionando, pero lo hace con una tensión latente, como una cuerda demasiado estirada. Cada declaración medida, cada gesto analizado, añade presión. Mbappé no ha cruzado ninguna línea, pero ha dejado claro dónde está la suya. Y ahora, la pelota no está en el césped, sino en un despacho donde las decisiones no se miden en goles, sino en consecuencias. El Real Madrid siempre ha sabido convertir las crisis en oportunidades. Esa es parte de su mito. Pero incluso los mitos necesitan cuidado. Ignorar la advertencia de su jugador más determinante sería apostar por la inercia, confiar en que el tiempo lo cura todo. Y a veces lo hace. Otras veces, simplemente tapa la herida hasta que vuelve a abrirse con más fuerza. Aquí, en este punto exacto, sin avanzar un solo paso más, el club se mira al espejo y debe decidir qué imagen quiere ver reflejada. Y esa decisión, silenciosa y densa, sigue flotando en el aire, esperando a que alguien tenga el valor de asumirla. Ese espejo no devuelve una imagen nítida, sino un reflejo fragmentado, compuesto por decisiones pasadas que ahora reclaman coherencia. Cada fragmento cuenta una historia distinta, y unirla sin que alguna se rompa es el verdadero desafío. En ese silencio cargado de significado, el club no solo se evalúa a sí mismo, también mira hasta qué punto está dispuesto a adaptarse sin perder su esencia. Porque adaptarse no es ceder, aunque a veces se confunda, y mantenerse firme no siempre equivale a tener razón. Mbappé, desde su posición, observa ese proceso con una mezcla de expectativa y cautela. No se trata de ansiedad, sino de cálculo. El francés entiende el poder del tiempo y sabe que, en situaciones así, hablar demasiado pronto puede debilitar el mensaje. Su incomodidad no se expresa en gestos exagerados ni en declaraciones altisonantes, sino en una distancia sutil, casi imperceptible, que solo quienes conviven con él a diario saben leer. Es el tipo de distancia que no rompe relaciones, pero las pone a prueba. En la directiva, esa distancia se analiza como si fuera un dato más. Se desmenuza, se interpreta y se discute. Hay quien cree que Mbappé exagera el impacto de la destitución de Xabi Alonso, que el proyecto es lo suficientemente sólido como para absorber el golpe. Otros, más prudentes, recuerdan que los grandes proyectos no se caen por un solo error, sino por la acumulación de pequeñas decisiones mal comunicadas. Y aquí, la comunicación ha sido, como mínimo, imperfecta. El peso simbólico de Xabi Alonso tampoco se puede ignorar. No era solo un entrenador prometedor, era una figura que conectaba pasado y futuro. Un exjugador respetado, con autoridad natural y una visión moderna del juego. Su salida abrupta no solo afecta al presente, también reabre viejas preguntas sobre la identidad del club. ¿Se apuesta por la continuidad de una idea o se privilegia la flexibilidad absoluta, incluso a costa de la estabilidad? Mbappé, que llegó seducido por una narrativa clara, percibe esa duda como un ruido molesto de fondo. La afición, aunque no tenga acceso a los detalles internos, intuye que algo no encaja del todo. No es una rebelión ni un clima de protesta abierta, pero sí una inquietud creciente. El madridismo está acostumbrado a las decisiones duras, pero también valora la sensación de control. Cuando esa sensación se pierde, aunque sea ligeramente, el vínculo emocional se resiente. Mbappé lo sabe, y sabe también que su figura es un termómetro del estado de ánimo colectivo. Si él duda, muchos dudan con él. Florentino Pérez, en este escenario, no actúa por impulso. Nunca lo ha hecho. Cada movimiento se estudia con la frialdad de quien entiende que el poder real no está en reaccionar rápido, sino en reaccionar bien. Pero incluso esa frialdad tiene límites. La amenaza implícita de perder a Mbappé no es algo que se pueda archivar como un simple desacuerdo. Es una variable que altera todas las ecuaciones. No porque el club dependa de un jugador, sino porque el proyecto actual se diseñó con él como eje central. Lo interesante es que nadie, en este punto, quiere un enfrentamiento abierto.
Ni Mbappé, ni Florentino, ni el entorno del club. Todos saben que un choque frontal solo dejaría heridas difíciles de cerrar. Por eso el conflicto se mantiene en un plano silencioso, casi diplomático. Se intercambian mensajes indirectos, se miden palabras y se evita cruzar ciertas líneas. Esa contención, lejos de aliviar la tensión, la concentra. Como una presa que aguanta más de lo que parece razonable. Si estás siguiendo cada matiz de esta historia y te das cuenta de que el fútbol también se juega fuera del césped, suscríbete al canal. Aquí no se trata solo de resultados, sino de entender por qué los gigantes a veces tambalean sin caer. La amenaza de Mbappé, vista desde dentro, no se interpreta como una traición, sino como una llamada de atención. El problema es decidir cómo responder a esa llamada sin sentar un precedente peligroso. Porque escuchar a una estrella puede ser inteligente, pero parecer dependiente de ella puede erosionar la autoridad institucional. Ese equilibrio es frágil, y Florentino lo sabe mejor que nadie. Su carrera al frente del club es, en gran medida, una sucesión de equilibrios mantenidos al límite. Mientras tanto, el nombre de Xabi Alonso sigue flotando como una sombra elegante. No porque se espere su regreso inmediato, sino porque su ausencia pesa. Cada análisis del futuro inevitablemente pasa por comparar lo que se tenía con lo que se podría tener. Mbappé no idealiza el pasado, pero tampoco ignora lo que funcionaba. Para él, el fútbol es un ejercicio de lógica aplicada. Si algo daba resultados y tenía margen de crecimiento, eliminarlo sin una explicación convincente es, como mínimo, desconcertante. La falta de respuestas claras es lo que más alimenta la incomodidad. No hay un relato oficial que cierre la herida, solo fragmentos que intentan justificar una decisión compleja. En ese vacío, las interpretaciones se multiplican. Y en el fútbol, cuando hay demasiadas interpretaciones, la verdad se diluye. Mbappé, que ha aprendido a moverse en entornos mediáticos hostiles, entiende el riesgo de ese vacío y lo señala sin necesidad de palabras. Este momento, congelado en su propia tensión, es un punto de inflexión silencioso. No hay titulares definitivos ni comunicados grandilocuentes, pero sí una acumulación de gestos que, juntos, dibujan un escenario delicado. El Real Madrid no está en crisis, pero tampoco está cómodo. Y esa incomodidad, sostenida en el tiempo, puede ser más dañina que una derrota clara. Aquí, sin avanzar un solo segundo en el reloj, todo queda suspendido. La amenaza de Mbappé no se materializa, pero tampoco se disipa. La destitución de Xabi Alonso no se revisa, pero tampoco se explica del todo. El club sigue en pie, imponente como siempre, pero con una pregunta incómoda resonando en su interior. ¿Puede un gigante permitirse ignorar la voz de quien está llamado a liderar su futuro? La respuesta aún no llega, y en esa espera cargada de significado se juega mucho más que una simple esa pregunta incómoda no busca una respuesta inmediata, porque todos saben que una respuesta apresurada sería un error. Lo que pesa ahora no es la decisión final, sino el proceso mental que la precede. Cada dirigente, cada asesor cercano, cada voz influyente dentro del club, revisa los mismos hechos desde ángulos distintos, intentando encontrar una salida que no deje cicatrices visibles. Y sin embargo, cuanto más se analiza la situación, más evidente se vuelve que no existe una solución limpia. Solo hay caminos con distintos costes. Mbappé, sin decirlo explícitamente, ha puesto sobre la mesa algo que en el Real Madrid siempre ha sido tabú: la idea de que el proyecto deportivo debe tener continuidad conceptual, no solo ambición. El club ha vivido históricamente de su capacidad para ganar incluso en el caos, pero el fútbol moderno castiga cada vez más esa improvisación romántica. El francés no discute la grandeza del escudo, discute el método. Y eso, en una institución acostumbrada a que nadie cuestione el método, genera incomodidad. No es casual que la figura de Xabi Alonso se haya convertido en el símbolo de todo esto. Su destitución es el hecho concreto, pero el debate va mucho más allá de su nombre. Xabi representaba una idea de fútbol que conectaba con el presente y prometía futuro. Una idea basada en el control, en la inteligencia posicional, en la lectura del juego como un ajedrez a alta velocidad. Mbappé se veía dentro de ese tablero, no como una pieza aislada, sino como el centro alrededor del cual todo cobraba sentido. Quitar al entrenador sin explicar qué idea lo sustituye es, para él, como borrar el plano de un edificio mientras aún se está construyendo. Dentro del club, algunos interpretan esta postura como una señal de madurez del jugador. Otros la ven como un aviso peligroso de hasta dónde puede llegar su influencia. La línea entre liderazgo y poder excesivo es fina, y el Real Madrid siempre ha caminado sobre ella con cuidado.
Pero negar que Mbappé tiene un peso específico distinto al del resto sería una forma de autoengaño. No todos los jugadores generan el mismo impacto cuando dudan, cuando se muestran incómodos o cuando simplemente guardan silencio. Ese silencio, precisamente, es lo que más inquieta. No hay declaraciones incendiarias que desacreditar, no hay gestos públicos que reprochar. Todo ocurre en un plano interno, casi psicológico. Mbappé sigue siendo profesional, sigue entrenando, sigue compitiendo. Pero su convicción ya no es la misma, y eso se nota en los detalles. En cómo escucha, en cómo observa, en cómo procesa la información que le llega desde arriba. No hay rebeldía, hay distancia reflexiva. Y esa distancia es difícil de gestionar porque no ofrece un enemigo claro contra el que reaccionar. Florentino Pérez, acostumbrado a manejar crisis visibles, se enfrenta aquí a una crisis de percepción. No se trata de apagar un incendio, sino de evitar que la humedad siga debilitando la estructura. El presidente sabe que cualquier movimiento será interpretado como una victoria o una derrota simbólica. Si se percibe que cede ante Mbappé, se abrirá la puerta a futuras presiones. Si se percibe que ignora su postura, el riesgo es perder algo mucho más valioso que un jugador: la credibilidad del proyecto. El entorno mediático, siempre atento a cualquier fisura, amplifica esa tensión aunque no tenga todos los datos. Cada silencio se convierte en sospecha, cada gesto en un mensaje oculto. Y aunque el club intente blindarse, sabe que la narrativa externa influye en la interna. Mbappé también lo sabe. Por eso su amenaza no es estridente, porque no lo necesita. El simple hecho de que exista ya condiciona el relato. En el fondo, lo que está en juego es una cuestión de confianza. Confianza en que las decisiones se toman con un plan claro. Confianza en que los cambios responden a una visión y no a impulsos. Confianza en que el proyecto no se redefine cada vez que surge una dificultad. Mbappé, como líder deportivo, necesita esa confianza para rendir al máximo. Y el Real Madrid, como institución, necesita demostrar que sigue siendo capaz de ofrecerla sin comprometer su autoridad. Este punto muerto, esta suspensión cargada de significado, es incómoda precisamente porque obliga a todos a mirarse sin excusas. No hay partidos que distraigan, no hay resultados que tapen las dudas. Solo queda la reflexión. Y en esa reflexión, el club descubre que el fútbol actual exige algo más que grandeza histórica. Exige coherencia, comunicación y una gestión del talento que vaya más allá de los contratos y las cifras. Nada se mueve todavía, pero todo se ajusta internamente. Las palabras se eligen con cuidado, los gestos se moderan, las decisiones se retrasan lo justo para no parecer reacciones viscerales. Mbappé observa, Florentino calcula, el vestuario espera. Y en esa espera, el Real Madrid se enfrenta a una verdad incómoda. Incluso los gigantes necesitan escuchar para seguir siendo gigantes. Aquí no hay desenlace aún, ni lo habrá mientras el tiempo permanezca detenido en este instante. Solo hay una tensión sostenida, una conversación pendiente y un proyecto que necesita definirse con claridad. La amenaza de Mbappé no rompe nada, pero ilumina todo. Y a veces, lo más peligroso no es la amenaza en sí, sino lo que revela cuando obliga a encender la luz.